Bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy vamos a continuar con el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y líquidos tisulares. Comencemos. El porcentaje de la sangre que cede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares se denomina coeficiente de utilización. El valor normal es de aproximadamente el 25%, es decir, el 25% de la hemoglobina oxigenada cede su oxígeno a los tejidos. Durante el ejercicio intenso, el coeficiente de utilización de todo el cuerpo puede aumentar hasta el 75 u 85%. Además, durante el ejercicio intenso, las células musculares utilizan oxígeno a una velocidad rápida, que en casos extremos puede hacer que la presión de oxígeno del líquido intersticial disminuya desde los 40 milímetros de mercurio normales hasta un valor tan bajo como 15 milímetros de mercurio. A esta baja presión solo permanecen unidos a la hemoglobina 4,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Así, 19,4 menos 4,4, 15 mililitros, es la cantidad de oxígeno que realmente se libera en los tejidos por cada 100 mililitros del flujo sanguíneo. De esta forma, se libera el triple del oxígeno normal por cada volumen de sangre que atraviesa los tejidos. Aunque la hemoglobina es necesaria para el transporte de oxígeno hacia los tejidos, realiza otra función esencial como sistema de amortiguador tisular de oxígeno. Es decir, la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar la presión de oxígeno en los tejidos. Volviendo a la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, se puede ver que para que se liberen los 5 mililitros normales de oxígeno por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo, la presión de oxígeno debe disminuir hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de oxígeno tisular normalmente no puede aumentar por encima de este nivel de 40 milímetros de mercurio, porque si lo hiciera, no se liberaría desde la hemoglobina la cantidad de oxígeno que necesitan los tejidos. Por el contrario, durante el ejercicio intenso, se deben liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de oxígeno, hasta 20 veces el valor normal. Pero esto se puede conseguir con una pequeña disminución adicional de la presión de oxígeno tisular. Cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica mucho, por ejemplo al subir una montaña o viajar en avión, que disminuye la presión de oxígeno, el efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una presión de oxígeno tisular casi constante. Por ejemplo, en la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se puede ver que cuando la presión de oxígeno alveolar disminuye hasta un valor tan bajo como 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina arterial sigue saturada con oxígeno a un 89%, solo un 8% por debajo de la saturación normal del 97%. Además, los tejidos siguen extrayendo aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que atraviesa los tejidos. Para extraer este oxígeno, la presión de oxígeno de la sangre venosa disminuye hasta 35 milímetros de mercurio, solo 5 milímetros de mercurio por debajo del valor normal de 40 milímetros de mercurio. Así, la presión de oxígeno tisular apenas se modifica. Por el contrario, cuando la presión de oxígeno alveolar aumenta hasta un valor tan elevado como 500 milímetros de mercurio, por ejemplo al bucear, la saturación de oxígeno máxima de la hemoglobina nunca puede aumentar por encima del 100%. Una pequeña cantidad de oxígeno adicional se disuelve en la sangre. Después, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares y cede a los tejidos varios mililitros de oxígeno, esto reduce la presión de oxígeno de la sangre capilar a un valor solo algunos milímetros de mercurio mayor que los 40 milímetros de mercurio normales. Por lo tanto, la concentración de oxígeno alveolar puede variar mucho, desde 60 a más de 500 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, y a pesar de todo, la presión de oxígeno de los tejidos periféricos no varía más que algunos milímetros de mercurio desde el valor normal, gracias a la función de amortiguador de oxígeno de la hemoglobina. Las curvas de disociación oxígeno-hemoglobina se refieren a la sangre normal media. Sin embargo, diversos factores pueden desplazar la curva de disociación en una u otra dirección. Algunos de los factores que desplazan la curva hacia la derecha son la disminución del pH, aumento de la concentración de dióxido de carbono, aumento de la temperatura sanguínea y aumento de la concentración de 2,3 bifosfoglicerato. El desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos,
y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones. Esto se denomina efecto Bohr. Cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esto aumenta la presión de dióxido de carbono sanguíneo, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea del ácido carbónico y de los iones de hidrógeno. Estos efectos desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo, haciendo que el oxígeno se disocie de la hemoglobina, liberando de esta manera mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Ocurre exactamente lo contrario en los pulmones, en los que el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Esto reduce la presión de dióxido de carbono sanguínea y la concentración de iones de hidrógeno, desplazando la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Por tanto, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina aumenta considerablemente, permitiendo de esta manera un mayor transporte de oxígeno hacia los tejidos. Encontramos también el efecto Haldane, en el que la unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre y es cuantitativamente mucho más importante para facilitar el transporte de dióxido de carbono que el efecto Bohr para favorecer el transporte de oxígeno. El efecto Haldane se debe al simple hecho de que la combinación de oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto desplaza el dióxido de carbono desde la sangre y hacia los alvéolos de dos maneras. Primero, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar la carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que está presente en forma carbamino. Segundo, la mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones de hidrógeno, y estos se unen a los iones bicarbonato para formar ácido carbónico. Este después se disocia en agua y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se libera desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire. Hay un tema importantísimo que no queremos dejar pasar y es la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono que desplaza el oxígeno. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina en el mismo punto de la molécula de hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, puede desplazar el oxígeno de la hemoglobina, reduciendo de esta manera la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre. Además, se une con una afinidad de aproximadamente 250 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, una presión parcial de monóxido de carbono de 0,4 milímetros de mercurio en los alvéolos, que es 1 a 200 veces de la del oxígeno alveolar normal, con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, permite que el monóxido de carbono compita en situación de igualdad con el oxígeno, con una presión de solo 0,4 milímetros de mercurio. Y compite para combinarse con la hemoglobina y hace que la mitad de la hemoglobina de la sangre se una al monóxido de carbono en lugar de unirse al oxígeno. Por lo tanto, una presión de monóxido de carbono de solo 0,6 milímetros de mercurio puede ser mortal. Aun cuando el contenido de oxígeno de la sangre esté muy reducido en la intoxicación por monóxido de carbono, la presión de oxígeno en la sangre puede ser normal. Esto hace que la exposición al monóxido de carbono sea especialmente peligrosa, porque la sangre tiene un color rojo brillante y no hay signos evidentes de hipoxemia, como la cianosis de los dedos o los labios. Además, no hay reducción de la presión de oxígeno y el mecanismo de retroalimentación que habitualmente estimula el aumento de la frecuencia respiratoria está ausente. Como el cerebro es uno de los primeros órganos que se afectan por la falta de oxígeno, la persona puede estar desorientada e inconsciente antes de darse cuenta del peligro. Se puede tratar a un paciente que tiene una intoxicación grave por monóxido de carbono administrándole oxígeno puro, porque el oxígeno a una presión alveolar elevada puede desplazar rápidamente al monóxido de carbono de su combinación con la hemoglobina. El paciente también se puede beneficiar de la administración de dióxido de carbono al 5%, porque esto estimula intensamente al centro respiratorio, lo que aumenta la ventilación alveolar y reduce el monóxido de carbono alveolar. Bueno chicos, esta fue toda la clase, iban a ser 3 entregas y al final lo terminamos haciendo en 2, tratamos de recortarlo un poquito más para que no sea tan tedioso. Espero que les haya servido. Recuerden que tienen que complementarlo con información del libro para que puedan terminar de entenderlo bien y sumar algunos detallitos que por ahí nosotros omitimos, pero que estaría bueno que lo sepan. Saben que cuentan con nosotros para responder las dudas que les surjan sobre el tema. Nos vemos.